Amén, mis hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor. Sean bienvenidos al programa Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. Sean todos bienvenidos, hermanos. Eh, Como todos los miércoles, ¿cierto? De 19 a 20 horas. Aquí estamos nuevamente listos para compartir la palabra, para compartir el Evangelio, para compartir de Jesucristo, hermanos. Vamos a orar para comenzar. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias, Rey, por poder estar en este lugar, Señor. Te ruego que seas tú hablando a través de mí, Señor. Porque tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de aquellos que están escuchando, Rey. Porque tú conoces nuestro corazón, Padre. Guíanos en este programa, Rey, para que seas tú glorificado, Señor. Siempre, Padre. Todo esto lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Bien, vamos a ir a la Biblia, ¿cierto? Como todos los miércoles, a Primera de Juan 3, del 10 al 18. Hoy día vamos a hablar de la hermandad. ¿Cómo debemos relacionarnos, hermano? Porque el conocer a Jesucristo debe cambiarnos en muchas formas. De muchas maneras el amor de Jesús debe ser mostrado dentro de la iglesia, hermano, pero también fuera. Realmente eh, conocer a Jesucristo y entender un poco entender lo que Él hizo en la cruz, hermano, te va a llevar a un cambio de cómo relacionarte con las personas, con cualquier persona, sea un familiar, sea un hermano, sea un amigo, sea un enemigo, va a cambiar tu perspectiva. Amén. Primera de Juan 3, del 10 al 18 dice: por lo tanto podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Conocemos lo que es el verdadero amor, lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Amado Dios y Padre, queremos, Señor, pedirte a ti, Rey, que nos hables, papá, que nos hagas entender lo que realmente significa seguirte a ti, Señor, amar a nuestros hermanos, Rey. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hay otro texto igual que tiene que ver también con el decir que amamos a Dios, pero no amamos a los hermanos. Es decir, si nosotros decimos que amamos a Dios, eso está directamente relacionado con las personas que nos rodean. Sobre todo con las personas que están en la iglesia con nosotros, hermanos. Porque en Juan 13, del 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La verdad, hermano, es que antes de conocer a Jesucristo de Nazaret, yo creo que todo creyente, todo cristiano, antes de conocer lo que es el reino de Dios, lo que significa seguir a Cristo, hermano,
lo que significa la salvación por medio de su sacrificio y su resurrección, todo era distinto en nuestras vidas. Sobre todo en el tema del amor. Porque la verdad es que el amor solo lo conocemos a través de Cristo. Ahí recién podemos entender lo que significa el amor en nuestras vidas. En realidad, antes de conocer a Jesús no teníamos idea, hermano. Idea de lo que significaba la palabra amor. Y menos idea teníamos cómo amar. Y aún, hermano, aún cuando a veces llevamos muchos años en la iglesia, puede que este concepto amor esté de forma equivocada en nuestros corazones. La verdad, hermano, es que a veces tomamos la cruz con demasiada liviandad, con demasiada ligereza, hermano. No meditamos en lo que realmente significa la cruz, lo que significa el sacrificio y la resurrección de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, hermanos. Es la demostración de amor más grande que puede hacer un ser humano por otro. Dar la vida por otro, hermano. La verdad, hermano, es que muchas veces uno entra a la iglesia y piensa que lo que Dios hace en nuestras vidas, cómo nos bendice, cómo empieza a mejorar nuestra manera de vivir. Creemos que eso es lo importante, pero la verdad, hermano, es que dentro del mundo cristiano, dentro de la iglesia, lo más importante es la muerte de Jesús y su resurrección, porque la Biblia de muchas maneras simboliza la cruz en los sacrificios, en los ritos que hacían los judíos. Todo apuntaba hacia la cruz de Cristo, el sacrificio del justo por los injustos, aquel que por amor al Padre se entregó por nosotros. Y podemos ver, hermano, cómo la Biblia nos muestra, hermano, el odio que hay muchas veces entre los hermanos. Ya sea hermanos carnales o sea hermanos en la fe. Porque el amor no es natural en nosotros, hermano. Lo que es natural en nosotros es el egoísmo. Entonces podemos ver, hermano, y que claramente dice aquí, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. Suena fuerte esto, hermano, pero fíjate que en la vida cotidiana, en cada noticia que escuchamos a veces con respecto a asesinatos, tiene que ver con gente que era cercana, con gente que se supone que ama al otro y hay un amor recíproco. Pero ¿qué pasa? Que no es el amor de Cristo el que está en medio de las personas. Entonces, ese amor está distorsionado. Ese amor es totalmente egoísta, hermano. El amor que no está fundado en la roca que es Cristo. Está realmente fundado en el egoísmo de las personas. Yo te amo si tú me ayudas. Yo te amo si tú me amas. Yo te amo si haces esto. Yo te amo porque tú me haces feliz a mí. La verdad es que el amor que Cristo nos muestra en la cruz es totalmente distinto, hermano. La verdad, hermanos, que como cristianos nosotros debemos estar siempre volviendo a la cruz, en cada momento, en cada dificultad, para lograr entender la profundidad que tiene el sacrificio de Jesús. Y que entender la cruz, hermano, es fundamental para el cristiano. Volver al momento más débil de Cristo, pero a la vez el más fuerte, ya que es por su sacrificio, hermanos, que pueden cambiar vidas, que hay personas que pueden cambiar sus vidas. Es gracias a la cruz de Jesús.
Porque si bien es cierto, hermano, hay mucha gente que va a la iglesia. Hay mucha gente que va a la iglesia, pero va por los motivos equivocados, hermano. Y yo creo que todos comenzamos a ir a la iglesia por los motivos equivocados, pensando que Dios era como, no sé, nuestro junior, para que nos ayudara en nuestro matrimonio, para que nos arreglara las finanzas, para que arreglara todo el desorden que teníamos en nuestra vida antes de conocerlo a Él. Pero la verdad es que al caminar y al volver a la cruz nos damos cuenta que Jesucristo nos llama a algo mucho mayor, a algo mucho más potente, hermano, con respecto a nuestro interior, que es a amar a tu hermano, a amar a tu prójimo, a amar a tu enemigo. Esas son las demandas de Jesucristo por el sacrificio que Él hizo. Y no son demandas que estén, digamos, impuestas, sino que si tú entiendes la cruz, si tú entiendes el sacrificio de Cristo, tú entenderás cómo vivir en medio del pueblo cristiano, en medio de la iglesia. Entenderás cómo relacionarte con tus hermanos, que es totalmente distinto, pero totalmente distinto a cómo nos relacionamos antes de conocer a Cristo. Sí, hermano, debemos reconocer que antes de conocer a Jesús éramos personas demasiado egoístas, demasiado ególatras. Todo giraba en torno a nosotros. Eso es lo que creíamos nosotros. Pero en Cristo, hermano, todo gira en torno a Jesús. Y aquí podemos ver, hermano, que la palabra es tan clara que si tú dices que amas a Dios, debes amar a tus hermanos. Es decir, el amar a tu hermano es una evidencia de que tú amas a Dios. Estamos hablando del amor, ¿cierto? ¿Y cómo conocemos el amor? Y dice aquí la palabra en el versículo 16, conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Y mira lo que dice, pues si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, dice Juan, recordemos quién es Juan, hermano. Juan es el apóstol del amor. Una de las cosas que más destaca él en su libro, en Juan y en 1 Juan, 2 Juan y 3 Juan, es el amor de Dios por nosotros, por los seres humanos. Ese amor que es tan grande, hermano, pero tan grande que dio a su único hijo. Pero dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Es decir, Juan está diciendo, mira, si tú dices que amas a Dios, debes amar a tus hermanos. Pero no solo de labios, porque nosotros podemos decirle a un hermano que le amamos, pero no amarle de verdad, no hacer acciones de gracia, acciones de amor para él. Es maravilloso el Evangelio mirado desde este punto de vista, hermano. Conocer el amor de Cristo y que Él, por medio del Espíritu Santo, nos lleve a amar a otras personas como Él nos amó. A dar la vida por los hermanos. Quizá ustedes me están diciendo, este está loco. No, no estoy loco, hermano. Es el Evangelio de Jesucristo el que te lleva a sacar estas conclusiones. Aleluya, hermano, porque Dios tiene preparada una familia que es un cuerpo y la cabeza es Cristo. Y somos uno solo en Cristo. Imagínate la unidad que debe haber en nosotros. Pero esa unidad, hermano, debe estar basada en la cruz de Jesús. No puede estar basada simplemente en sentimientos,
Si no entendemos esta realidad, hermano, que está presente cada día en nuestra vida con nuestros hermanos, nuestro corazón no ha cambiado. Seguimos viviendo en la mentira. Seguimos sin entender la obra más poderosa del universo, que es el sacrificio de Jesús en la cruz. Debemos amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Pero no solo eso, sino que debemos dar la vida por ellos, como Cristo la dio por mí y por ti. Conocemos, dice la palabra, ¿cierto?, lo que es el amor verdadero. Porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Jesús, hermano, Jesús lo cambió todo. Cambió el orden de las cosas del universo. Este es un verdadero rey. Jesús es un verdadero rey, hermano, que da la vida por su pueblo. Jesús, hermano, dio la vida por nosotros. Esta es la verdad más hermosa, más potente. Esta es la verdad que debe cambiar nuestro corazón. Entender quién es Jesús y que Él haya dado la vida por nosotros, entendiendo quién somos nosotros, hermano. Jesús jamás nos pidió nada que Él no haya hecho, hermano. Y Él sí que nos amó de verdad. No hay poder como el de Él. Enfrentó al mismísimo diablo sin nadie al lado, solo con la palabra, y venció al maligno por obediencia a Dios. Y luego de eso fue y comenzó su ministerio en medio de su pueblo, que la aborrecía, hermanos. En vez de en vez de haberlo apoyado en su pueblo, en vez de haberlo levantado, pero esto nos muestra una gran verdad, hermano. Donde nos cuesta más amar es en nuestras familias, en nuestro entorno, con quien estamos día a día. Oye, porque ser simpático con alguien media hora, una hora no es problema. Hasta un día, hasta una semana. Pero con aquellos que estás todos los días, con los que te pisan los callos. ¿Se dan cuenta la importancia de entender el amor de Cristo para poder tener una familia fundada en la roca, es decir, fundada en el amor de Jesús, fundada en el sacrificio del Hijo de Dios, en rescate por nosotros, hermanos? Si entendemos la historia de Caín y Abel, como deberíamos entenderla, hermanos, tú y yo somos Caín y Jesús es Abel. No podemos decir, hermano, que teníamos una inclinación hacia la iglesia, hacia lo bueno, hacia lo justo, hacia lo santo, porque no es así. Dios nos escogió y nos miró. No sé por qué. Pero cada vez que yo vuelvo a la cruz, me doy cuenta del infinito amor de nuestro Padre. De la infinita misericordia y de esa gracia que no se acaba, hermano. Que es eterna. Porque realmente, hermano, cuando Dios te muestra quién eres y quién es Él, tú te das cuenta que estás en deuda con Jesús. Tú te das cuenta que todo lo que eres, todo lo que tienes, le pertenece a Él. Porque de lo contrario, si Jesús no hubiese aparecido en nuestra vida debería haber terminado ese día. Pero Él apareció justo, en el minuto perfecto, hermano. Y no estoy diciendo
que Él apareció cuando estábamos empezando a hacer las cosas bien. No, estábamos muy lejos de Él, muy lejos de Él. Pero por su sangre, Él abrió la entrada a la presencia del Padre, de nuestro Dios. Jesús es maravilloso, hermano. Jesús comenzó su ministerio, hermano, en el poder del Espíritu Santo, declarando grandes realidades, no promesas, realidades. Mira lo que dice en Lucas 4 del 14 al 29 con respecto al amor de Jesús hacia su pueblo, hermano. La valentía de Jesús, la obediencia de Cristo, hermano. Entonces Jesús regresó a Galilea. Lucas 4 del 14 al 29 dice: Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso, y se puso de pie para leer la Escritura. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo: seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice: médico, cúrate a ti mismo, para decirme: haz milagros aquí en tu propio pueblo como los que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. También muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio. Quizás muchos te han leído el capítulo 4 de Lucas. Y te han leído las palabras hermosas donde Jesús dice que va a libertar a los cautivos, que va a dar vista a los ciegos, que va a sanar a los quebrantados de corazón. Pero también le dice al pueblo: ustedes no me aceptarán. Aunque ustedes sean mi pueblo, ustedes no me quieren. Ustedes me rechazan, me desprecian. Y lo despreciaban. ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dice: bueno, ustedes me podrán despreciar, entonces tendré que ir a otro lado. Haré llamar a otras personas. Y aquí es donde el pueblo judío, hermano, demuestra su celo erróneo. Porque lo que ellos tenían, hermanos, tener a Jehová de los ejércitos,
Tener al Mesías prometido ahí en sus propios ojos era lo más grandioso, hermano. Pero ¿cuál fue el problema que ellos encontraron? En que Jesús no era como ellos creían que iba a ser. Para empezar, ellos se molestaban porque Jesús estaba con los pecadores. Se molestaba porque Jesús sanaba a las personas, porque les daba vista. ¿Cuántas veces no lo perseguían, hermano? Y perseguían a las personas que eran sanadas. ¿Por qué pasa eso, hermano? Por una sencilla razón, hermano. El egoísmo del pueblo judío. Ellos creían que Jesús iba a llegar y lo iba a libertar del pueblo romano. Como un Rambo. Pero ellos no se daban cuenta que su esclavitud era mucho más profunda, hermanos. Y que eran esclavos del pecado. Y que Jesús había venido a eso precisamente, a libertarlos del pecado. Pero ¿cómo? Si nosotros no somos pecadores, decían los judíos. Y esto pasa muchas veces dentro de la iglesia, hermano. Que muchas veces nosotros predicamos desde la altura de la santidad, hermano. Hermano, delante de Dios somos todos pecadores. La diferencia es que hay algunos que se han arrepentido de verdad y han cambiado su vana manera de vivir. Y no estoy diciendo con esto, hermano, que los cristianos no cometemos errores, porque sí los cometemos. Pero Jesús pagó cada error, cada pecado, hermano, con su sangre. Su sangre es suficiente. Su sacrificio es suficiente, hermano, para mantenernos en santidad. Aquí podemos ver, hermano, las cosas que tuvo que soportar Jesús de sus propios hermanos, que le querían matar, hermano. ¿Por qué? Si lo único que dijo fue que las personas estarían mejor de ahora en adelante. Los cautivos serían liberados, ¿cierto? Los ciegos verían, los heridos serían sanados. Lo que no les gustó fue que les dijo que ellos no lo aceptarían y que si no lo aceptaban, habrían otros que sí lo aceptarían y que no eran precisamente judíos. Por eso él le habla de la viuda de Sarepta y de Naamán el sirio. Porque para ellos, para el pueblo judío, Dios era Dios de ellos solamente. Y todos los beneficios, todo lo que Dios podía hacer era para ellos. Pero Jesús, y la palabra lo dice, hermano, no lo dice simplemente en el Nuevo Testamento desde que apareció Jesús. Dios no hace excepción de personas. Todo aquel que se acerca a Jesús. Si tú estás escuchando y no eres cristiano, hermano, hoy te puedes acercar a Jesús. Y puedes ser parte de la familia, hermano, de la familia de Dios. Que es una familia maravillosa, hermano, sí, con muchos errores. Pero una familia que se ama. Una familia que se perdona. Una familia que se anima. Una familia que se apoya. Amar. Amar como Jesús nos amó. Sí, así es como debemos amar nosotros los cristianos. Oh, Jesús, hermano, enfrentó la maldad del ejército romano y ni siquiera se quejó. Ni una palabra con maldad, solo bendecía a aquellos que le estaban haciendo mal. ¿Recuerdan, hermano, cuando estaban matando a Esteban igual? Fue una muerte muy parecida a la de Cristo. Obviamente no se compara en el efecto que tuvo la muerte de Jesús. Pero sí demuestra algo, hermano, que si tú y yo somos verdaderamente cristianos, seremos aborrecidos en esta tierra. Soportó las burlas, hermano, los insultos, los golpes, los escupos, la humillación más baja que se ha visto en el mundo, la persecución de sus propios hermanos. ¿Por qué? Por amor a Dios, por obediencia a Dios, pero también por amor a nosotros. ¿Estamos nosotros dispuestos a soportar estas cosas por amor a Dios, por amor a nuestros hermanos?
Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Se dan cuenta cómo Jesús no es como nosotros? Es totalmente distinto. Pero ese es el llamado de hoy, hermano, a ser como Cristo, a ser como Jesús. Y tú dirás, no, este hombre se volvió loco, ¿cómo vamos a ser como Jesús? Hermano, el Espíritu Santo está hoy en la tierra. Y debemos nosotros, hermano, manifestar lo que Dios quiere manifestar. Jesús, hermano, por amor a Dios, por amor a nosotros se volvió maldición, por mi culpa y la tuya. Y todo por amor y obediencia a su Padre, pero también lo hizo por amor a nosotros. En su mente estaban grabados los nombres de los escogidos. ¿Tú crees que Jesús no estaba pensando en ti cuando cargaba la cruz, cuando estaba recibiendo más encima, hermano? Esta es la parte complicada que Jesús soportó. Recibir el castigo que tú y yo deberíamos haber recibido. Yo no entiendo, hermano. De verdad que no entiendo por qué la gente no ama a Jesús si Él dio la vida por todos. Pero la Biblia es clara en eso también. Que serán muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Jesús, hermano, recibió la ira de Dios para poder salvarnos, para poder un día estar juntos por la eternidad, hermanos. Gracias a Él, gracias a nuestro Padre, gracias al Espíritu Santo, hermano. Mira lo que dice en Isaías 53 del 1 al 6. Lo que pasó Jesús, hermano, refleja lo que es el verdadero amor. Isaías 53 del 1 al 6 dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús te amó de verdad. Jesús te ama de verdad. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a ser un simple religioso? Alguien que ya no toma, que ya no fuma, pero que no derrama su vida en él, que no da la vida por los hermanos. Ese es el efecto, hermano, de la cruz en nuestras vidas. Si no amamos a nuestros hermanos, todo lo demás no sirve de nada. Y aunque tengamos el mayor conocimiento, aunque seamos los mejores expositores de la palabra, si no amamos a nuestros hermanos, eso es reflejo de que el amor de Jesús no está en nosotros, de que no entendemos lo que Él hizo en la cruz. Los mismos sacrificios que Él hizo, los mismos dolores, debemos soportarlos
que a veces van a venir de nuestros propios hermanos. Pero ¿por qué nosotros no, hermano? Si Jesús lo vivió. ¿Somos especiales, intocables? No, hermanos. Debemos seguir las huellas del Maestro y dar la vida por nuestros hermanos. Y dar la vida significa vivir como Jesús vivió por nosotros, por Dios. Juan 15:3 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice amo a Dios pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues. Si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? ¿Se dan cuenta que la palabra muchas veces es súper sencilla de entender, pero no de aceptar? No amar a tu hermano es un pecado muy grave para Dios, digno de su ira. Dios nos perdonó todos nuestros pecados, hermano, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Estamos dispuestos a perdonar a aquellos que nos han dañado? Porque Jesús no solo dijo ama a tu hermano, también dijo ama a tu enemigo. Porque si amas a quienes te hacen bien, ¿qué gracia tiene? ¿Qué sacrificio hay ahí? Ama también a tu enemigo, dijo Jesús. ¿Estamos dispuestos, hermano, a perdonar a aquellos que nos han dañado? ¿De verdad? ¿Cómo nos perdonó Él? Sin nunca más acordarse de las faltas. ¿Estamos seguros de eso, hermano? Hemos analizado el cristianismo y darnos cuenta que es una vara muy alta la que Jesús nos pide, pero que esa misma vara alta la que el que la sostiene es Él. En Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Cuando tú te relacionas con tus hermanos y te fallan tus hermanos, tú después le sacas en cara que lo perdonaste. O lo haces como lo hizo Jesús, como lo hace Dios. Nunca más acordarse. Nunca más acordarse. Hay muchas cosas que debemos aprender del Maestro, hermano. Y una de las cosas más difíciles es perdonar. Pero perdonar de verdad es decir que no te acuerdes. Que no lo saques en cara nuevamente. Nunca más. Porque Dios nos perdonó y nunca más se acordará de nuestros pecados. Jesús se llevó toda nuestra maldad, hermano, a través de su sacrificio. Mateo 6, del 14 al 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que cuando venimos a la iglesia no venimos solo a pedir, sino que también a dar. Quizás muchos te fallaron, muchos te han dañado, muchos te han dejado solo. Mi pregunta es, ¿tú los has perdonado? Así como Dios te perdonó a ti. ¿O todavía queda ese resentimiento oscuro, hermano? Que lo único que hace es amargarte el día. Que lo único que hace es amargarte la vida. Entrégaselo a Jesús. Porque más encima, si son tus hermanos, Él pagó por esos pecados. ¿Estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos como lo hizo nuestro Salvador? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a dejar de comer
para que el hermano coma? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que hiciste algo por tu hermano? ¿Cuándo fue la última vez que lo ayudaste de corazón? No con tus obras, sino con algo que realmente fuera importante para ti. Ese es el llamado que Cristo nos hace, hermano, al decirnos que debemos dar la vida por nuestros hermanos. Y no te estoy pidiendo todavía dar la vida. Nuestro objetivo, hermano, como cristianos, no es simplemente ser una muy buena persona, sino llegar a amar como lo hizo Jesús. Debemos llegar a la altura del varón perfecto. Mira lo que dice Efesios 4 del 11 al 15. Si tú no crees esta verdad, la palabra lo dice claramente, hermanos. Debemos llegar a la altura del varón perfecto. Debemos llegar a amar como Jesús, a sacrificarnos como Jesús, a entregarnos como se entregó Jesús. Efesios 4 del 11 al 15 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya, hermano, no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Te das cuenta, hermano, la importancia de la iglesia? Muchos, hermanos, muchos desprecian la iglesia de Cristo. Pero déjame decirte algo, Jesucristo va a venir por su iglesia, por su cuerpo. A muchos no les gusta la iglesia. ¿Y qué esperas de la iglesia, hermano? Si está llena de pecadores, pero pecadores que buscamos agradar a Dios, arrepentirnos de verdad y caminar conforme a la palabra de Dios. Sí, la iglesia no es una entidad perfecta, pero es allí donde están los hijos de Dios, en la iglesia. Y si tú le tiras mugre a la iglesia, tú le estás tirando mugre al cuerpo de Cristo. Así que cuidado, hermano, porque tú te puedes decir cristiano. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero no quieren nada con la iglesia, no entienden nada, hermano. Esa es la iglesia, hermano, la que se le dio la potestad de poder enseñar, de poder redarguir, de poder compartir la palabra. ¿Dónde más te comparten la palabra? Claro, tú dices en el YouTube, pero esas son personas que van a la iglesia, que se congregan hoy día. Claro, estamos en pandemia y no nos podemos congregar, pero lo hacemos virtualmente porque sabemos que el cuerpo de Cristo es un cuerpo espiritual. No necesitamos de paredes, hermano, para poder alabar al Señor, para poder compartir su palabra. Así que, hermanos, si creen que la iglesia hay que desecharla, están en un grave error. Si tú crees que a la iglesia viene solo a pedir y a recibir cosas buenas, estás en un error. En la iglesia Dios te tratará, Dios te transformará en un hombre de Dios, en un hombre manso, humilde, como lo es el Maestro. El Evangelio, hermano, debe transformar nuestra vida de modo tal que hasta uno mismo se sorprenda y los demás den testimonio de nuestro cambio. Aunque sabemos nosotros, ¿verdad?, que el que guarda nuestro testimonio es Dios. Porque claro, pues hermano, si toda la gente anda mirando a los cristianos y viendo sus fallas, sus errores, pero jamás cuentan las cosas buenas que hicieron aquellos cristianos. Pero eso lo sabemos, hermano, porque como dice la palabra,
A ellos también los aborrecieron, a Jesús también lo aborrecieron. Venir a la iglesia, hermano, no es solo pedir. Yo diría más bien que venimos a dar cuando entendemos la realidad del Evangelio. Jesús siempre puso la vara muy alta. No solo nos pide que amemos a nuestros hermanos, sino también a nuestros enemigos. Quizás esto sea difícil, pero todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, hermano. Todo lo podemos. Todo, hermano, todo, porque Él es nuestro ayudador, el Espíritu Santo está ahí ayudándonos en la obra del Señor. Dice Proverbios 25:21, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. En Mateo 5:43 al 48, el mismo Maestro, el mismo Dios, el mismo Jesús lo dijo, hermano, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el llamado de hoy, hermanos. Eso significa ser discípulos de Cristo. Amar de verdad. Nosotros debemos ser perfectos en la forma de amar, como nos amó Jesús a nosotros. Discípulos de Cristo, hermano, de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. Pertenecer al cuerpo de Cristo, hermano, es lo más glorioso. ¿Te cuento algo corto, ya estoy por terminar. Cuando me convertí al Señor, perdí muchos amigos, pero muchos amigos, o supuestos amigos. Pero ¿sabes qué? Conocí la iglesia. Y quizá, hermano, no son tantas las personas que van a nuestra iglesia. Pero te digo una cosa. Allí he conocido gente que de verdad, ha dado todo por nuestras familias. Doy gracias a Dios por la iglesia del Nuevo Pacto, hermano. Doy gracias a Dios por poder compartir esta palabra con ustedes, hermano, porque hay tantos errores, tantos malentendidos con respecto a la iglesia, hermano. Ama la iglesia. Si tú no eres cristiano, conoce una iglesia donde realmente se predique el Evangelio y conozcas gente que realmente sea cristiana. No simples oyentes de la palabra. Busca donde se haga la palabra. Porque un discípulo de Cristo hace la palabra, no solo la oye. Discípulos de Cristo, hermano, la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. Jesús te ama y está dispuesto a aceptarte si vienes con un corazón arrepentido. Que el Señor les bendiga, hermano, que el Señor les guarde. Que atesoren esta palabra, hermano. Si tú en tu iglesia has tenido problemas con alguien, perdónalo. Arréglate con él. La palabra dice, hermano, si tú me traes tu ofrenda, mira, ahí no quiero tu ofrenda, ponte primero a cuentas con tu hermano y luego me traes la ofrenda. Qué importante es el amor. Qué importante es relacionarse como Cristo se relaciona con sus hijos. Que el Señor les bendiga, hermanos, discípulos de Cristo. Manantial Radio 107.9. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, a amar a nuestros hermanos como tú nos amas, Padre.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, hermano. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles. No olviden, Discípulos de Cristo, la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. Y lo pueden ver en Facebook igual. Nos vemos, hermanos, la próxima semana. Chao.